Nosotros, como Demolab de Asamblea Ciudadana, Demolab es parte del Consejo de Bogotá, es el laboratorio de innovación política del Consejo de Bogotá. Les damos la bienvenida. Vamos a grabar esta sesión para después compartirla a sus compañeros quienes no pueden asistir. Entonces, les pedimos silenciar sus micrófonos y vamos hoy a tener una charla muy interesante sobre el paradigma del cuidado por parte de Bernardo Toro. Bernardo Toro es el director de la Fundación Avina, es filósofo, ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado, hace parte de la veeduría de los fondos de la paz, y bueno, tiene una larga trayectoria como dictando charlas y con su Fundación Avina. Entonces, los dejamos con Bernardo. Recuerden, Bernardo, aquí tienes a un grupo de ciudadanos y ciudadanas de todo Bogotá, de todas las localidades, de todos los estratos socioeconómicos. Y la idea es que debatamos un poco sobre aspectos del ordenamiento territorial de Bogotá en este ejercicio que se llama Asamblea Ciudadana. Entonces, desde este tiempo vamos a tener unos grupos de interacción y vamos a tener nuestra deliberación el 5 de diciembre y el 12 de diciembre. Entonces, aquí tienes a este maravilloso grupo y te damos la palabra, Bernardo. Gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Y a esta juventud, pues felicitarla porque yo por experiencia sé lo que una ciudadanía puede hacer en Bogotá para llevar una ciudad adelante. Cuando era joven, o sea, hace muchos años, formé parte de todo el movimiento de Bogotá 2000, que empezó en la época del alcalde, ahora se me olvidó, en el 92, que fue la base de la transformación de Bogotá, donde se hizo el Estatuto de Bogotá, el sistema de tributación de Bogotá, todo lo que conocemos hoy, que es un modelo para muchas ciudades en América Latina. Quizás a ustedes les parezca raro, pero el modelo de Bogotá como organización, como institucionalidad de ciudad, es seguido e imitado más o menos por 62 ciudades en América Latina, incluyendo las grandes ciudades de América Latina. Todo eso el alcalde Jaime Castro, que fue el que empezó, digamos que hizo el estatuto de Bogotá que rige hoy, y que dio los modelos, el modelo de impuestos que Bogotá tiene, la organización ciudadana, se sentaron las bases ahí que después desarrolló Mocus. Entonces yo sé lo que la ciudadanía puede hacer y la esperanza es que ustedes, la juventud, pues sigan adelante. A ver, voy a poner un PowerPoint para ir un poquito más rápido. A ver, esta conferencia se titula, así como la ven ahí, el cuidado, el nuevo paradigma. Espera que me quede bien esto. Creo que les queda bien a todos. Estoy cuadrando aquí el screen, a ver cómo me cuadro yo aquí para poderme... Bien. Una cosa que es un paradigma es una forma la forma como ordenamos la realidad, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una forma de ordenar la realidad siempre está ahí para todos, pero cada uno la ordena de una manera determinada. Entonces uno dice, por ejemplo, los japoneses ordenan la realidad, se comportan de una manera determinada porque ordenan la realidad de esa manera. Por poner un ejemplo. Si usted en Japón pide a alguien que le deje meter a la fila, en una fila de la que sea de larga, no importa. Y usted le explica, mire, estoy enfermo o estoy de afán, usted me deja ponerme ahí adelante de usted. Si el japonés le da el puesto, él se va al último lugar de la fila. Porque se supone que usted lo está reemplazando a él y él lo va a reemplazar a usted. Entonces, como usted debería haberse hecho en el último lugar,
Él le da el puesto, pero él va y toma su puesto, que es el último lugar. ¿Por qué? Porque está afectando a alguien que estaba esperando detrás de él. Esa es una forma de ver el mundo. A nosotros nos parece una gran cosa colarnos en una fila. Es otra forma de ver el mundo. ¿Sí? Esas formas como organizamos la realidad se llaman paradigmas. Se dice que los colombianos valoramos mucho el paradigma del vivo, ¿sí? Del que la hace y nadie lo pilla. Eso es una forma de ordenar el mundo, el paradigma del vivo. Entonces, la, ahora, ¿qué es ética? Cada uno de nosotros tiene, los colombianos tenemos unas formas de ordenar el mundo. ¿Qué es la ética? La ética no es nada, no es, lo único que es la ética es lo siguiente. ¿Qué es ética? La capacidad de trabajar por evitar, perdón, la capacidad de trabajar por hacer posible los derechos humanos y cuidar los bienes del planeta, los bienes ecosistémicos del planeta. O sea, ética no es nada de moral, la ética es si todo lo que usted hace, en lo que sea, en política, en economía, en arte, en ciencia, en lo romántico, lo académico, lo que sea, si todo lo que hacemos contribuye a hacer posible la dignidad humana, o sea, a hacer posible los derechos humanos y a cuidar el planeta, esa actuación es ética. Entonces, lo primero que podemos ya sacar de adelante es que vamos a hablar de un paradigma ético, o sea, de un paradigma que contribuye a ver cómo ordenamos la realidad en favor de hacer posible la dignidad humana y el cuidado del planeta. ¿Qué es civilización? Civilización es la forma como un grupo, como una sociedad interactúa. ¿Sí? Entonces, digamos, los paisas interactúan de una manera distinta que los costeños, que los de Boyacá, que los de Bogotá, ¿sí? Entonces se generan diferentes formas de estar en el mundo. Los colombianos interactuamos de una forma distinta, por ejemplo, como interactúan los franceses o interactúan los rusos. Entonces se habla de la civilización colombiana o latinoamericana o de la civilización europea porque interactúan distinto. Con esas aclaraciones entramos a un tema. Miren, jóvenes, señoras y señores, nos encontramos frente a una paradoja muy curiosa. En este momento hemos puesto en riesgo nuestra supervivencia como especie, pero al mismo tiempo hemos desarrollado todas las condiciones para llegar a un nivel Sofía, hazme un favor. Por favor, cierren los micrófonos si son tan amables. Gracias. Hemos desarrollado todas las condiciones para el relacionamiento del encuentro como especie, que serían los fundamentos de la convivencia pacífica. A pesar de toda la violencia que usted ve en este momento en el mundo, porque vemos mucha violencia porque estamos muy informados, hoy hay más elementos de convivencia que hace 100 años o que hace 50 años. O sea, el mundo, aunque parezca raro y a veces no lo creamos, vivimos mucho mejor de cerca uno de los otros con muchos problemas, pero tenemos más convivencia. Lo que ha ayudado a esa convivencia, indudablemente el Internet, la comunicación fundamentalmente, los teléfonos de cuarta generación, los mundos virtuales, de quinta generación ya, los mundos virtuales que ustedes los jóvenes manejan también, el turismo masivo, la vida urbana y otro montón de cosas, el tipo de transporte, por ejemplo, la medicina moderna, el genoma humano, la genética, el espacio cibernético, todo eso está contribuyendo a que cada vez tengamos mejor relacionamiento como especie. Pero al mismo tiempo que hemos hecho esto, hemos creado problemas muy serios. El problema más serio de todos es el cambio climático, el calentamiento global, el problema del agua, o sea, vamos a entrar en una crisis muy grande de agua, el uso del consumo de energía, el problema del hambre, aunque hoy diariamente producimos 3 veces la comida que nos podemos comer. Sin embargo, hoy, mientras estamos dando esta conferencia, 50 millones de personas en el mundo no van a comer. Todo el problema de la contaminación y los límites del territorio. Todo eso lo podríamos resumir en esta caricatura que salió hace poco, ¿sí? Ahí como dices, ¿usted está seguro que lavándose las manos todo va a ir bien? Bueno, realmente estos son los grandes desafíos que tenemos como especie humana, el COVID, la recesión y el cambio climático, y en esas dimensiones. El COVID va a ser una cosa, el COVID tiene la ventaja que podemos, pues tal vez se va a solucionar en 1 o 2 años con la vacuna. Las recesiones va a llevar un tiempo, pero las recesiones siempre se han solucionado en la historia de la humanidad.
El problema más serio que tenemos es el cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático es un determinante. Tanto el COVID como el cambio climático son choques externos de la realidad, o sea, son factores de la realidad sobre nosotros. Permítanme, les pongo un ejemplo para que me entiendan mejor esto. Piensen en la gravedad. En todo el universo, en todo el cosmos, nada escapa a la gravedad. La partícula más pequeña de la estrella más lejana está sometida a la gravedad. Por la gravedad nosotros podemos caminar, por la gravedad nosotros sabemos dónde queda la derecha y la izquierda, adelante y atrás. Por la gravedad podemos comer, podemos tragar. Por la gravedad podemos ir al baño. Imagínense un mundo sin gravedad para ir al baño. Esa es una parte de los problemas que hay en las naves espaciales. ¿Sí? O sea, hagamos lo que hagamos, la gravedad está ahí porque es un determinante externo a nosotros. Nosotros no lo controlamos, es un choque externo. El COVID y el cambio climático son choques externos. La única forma de aprender a manejar los choques externos que afectan a la especie humana es aprendiendo a entender cómo funcionan, cuáles son sus leyes, para aprender a usarlos o convivir con ellos. Por ejemplo, Newton nos enseñó, cuando ustedes estudiaron física de Newton, la gravedad. Newton nos enseñó qué es la gravedad, cómo se estructura, cuáles son sus leyes, cómo manejarla, y eso nos permite hacer grandes edificios, hacer puentes fantásticos, etcétera, porque entendemos, seguimos las leyes de la gravedad para usarla. Cuando no se respetan las leyes de gravedad, los puentes se caen, los edificios se caen y las personas se matan. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno de los problemas que tenemos con el COVID es que no sabemos bien cómo se comporta. Por eso vivimos entre aislamiento y no aislamiento, entre toque de queda y no toque de, porque en el fondo no sabemos cómo se comporta el COVID. Y los datos de hoy no nos van a servir para mañana porque todavía no tenemos suficiente ciencia para ver cómo se comporta. Sabemos pero el COVID depende de algo que está fuera de nosotros, del universo biológico. La recesión sí no depende de algo que esté en nosotros. La recesión la hemos creado nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestros países no ahorraron lo suficiente. Hemos gastado plata en cosas inútiles, etcétera, y hemos generado mucha inequidad, y cuando hay mucha inequidad, la recesión golpea muy fuerte a la sociedad. Entonces, sea lo que sea, estas tres cosas van a estar en el futuro inmediato de la política, de la economía, del arte, de la ciencia, de la educación, todo va a estar ahí. O sea, nadie se puede escapar a esto, no hay un lugar a donde huir. Entonces, ustedes que están en la reconstrucción de la ciudad, es muy importante que podamos responder la pregunta, bueno, ¿cuáles serían los criterios para actuar frente a esto? No desde el punto de vista negativo, sino desde el punto de vista positivo. ¿Cómo utilizamos esto para poder ir adelante y convertir esto en una oportunidad? El COVID ya nos ha mostrado muchas cosas que nos han favorecido. Hoy estamos viendo cuánta importancia tiene la salud. Por ejemplo, hoy el COVID nos ha enseñado que el bien público más importante de una sociedad se llama la salud, no la medicina, la salud. O sea, estar sano. Nosotros hemos dedicado mucho esfuerzo a la medicina, a la seguridad de salud. Cuando usted entra a una EPS, se pregunta cuántas consultas, cuántos TAC, cuántas drogas me van a dar, cuántas visitas médicas, cuántos rayos. Esos son problemas de medicina, eso no es salud. La salud es otra cosa. ¿Cuánta agua potable tenemos? ¿Cuánta vacunación tenemos? ¿Cuántos cordones sanitarios tenemos? ¿Sí? ¿Cómo estamos asegurando la nutrición de los niños? ¿Cómo vamos a controlar los productos que generan obesidad y por favor apaguen los micrófonos? ¿Cómo vamos a controlar los productos que generan obesidad de los niños o daños en el azúcar de la sangre, etcétera? Esos son problemas de salud. Un pueblo sano necesita poca medicina. Por eso el Ministerio de Salud ha buscado que la gente se ponga tapabocas, se lave las manos y se aísle para conservar la salud, porque en la medida en que más gente esté sana, vamos a poder usar el sistema de medicina mejor. Si todos nos enfermamos, no hay sistema de salud en el mundo, ninguno resistiría que toda la sociedad se enfermara. Entonces, una primera cosa que hemos aprendido, venga rápido. ¿cómo hacemos para que cierren el micrófono?
una cosa que debemos garantizar, que hemos aprendido y que debemos garantizar para el futuro ya desde el punto de vista político, desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista de Bogotá, de Colombia, de América Latina, es las políticas de salud que no podemos confundir con las políticas de medicina. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en la medicina. Necesitamos poner un gran énfasis en la salud. Por ejemplo, el manejo de las basuras, el manejo de las excretas, el manejo de las lluvias, etcétera, es fundamental para tener una ciudad sana. Cuando usted tiene salud, tiene todo. Si usted no tiene salud, no le sirve la ciencia. ¿De qué sirve? Si usted está muy enfermo, ¿para qué es tener un doctorado? ¿Para qué le sirve el doctorado? ¿Para qué le sirve tener plata? ¿Para qué le sirve vivir en un barrio de clase alta? ¿Para qué? Sin salud no hay nada. Entonces, el COVID ya nos está enseñando nos ha dado un primer, que la salud es el principal bien público. Bogotá necesitamos desarrollar una gran política masiva de ciudadanos de cuidar la salud. No podemos seguir permitiendo aguas negras ¿cómo se llama? A la luz del día. No podemos permitir que las alcantarillas se dañen. No podemos permitir que la basura se tire en la calle. No podemos permitir la proliferación de ratas o de animales que transmiten enfermedades. Eso es trabajo ciudadano que nos está enseñando el COVID. Miremos, como les decía, hemos hecho dos cosas. Por un lado, hemos puesto en riesgo a la especie y por otro lado hemos creado todo para ir adelante. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer las dos cosas al tiempo? ¿Cómo vamos a poder controlar la autodestrucción y cómo vamos a poder aprovechar los nuevos avances para poder comportarnos como una familia humana? Eso requiere una nueva forma de ver la realidad, un nuevo orden ético, o sea, un nuevo orden de tomar decisiones. La ética fundamentalmente es para tomar decisiones. Pues todas las decisiones que usted tome en favor de la dignidad humana y el cuidado del planeta son buenas decisiones. Ese orden ético nos obliga a aprender nuevas cosas y básicamente nos obliga a aprender esto. Saber cuidar, aprender a hacer transacciones, ganar, ganar, la comensalidad, o sea, cómo garantizamos la seguridad alimentaria, que todos podamos comer, saber conversar entre todos los otros, el respeto y la hospitalidad. Si las pudiéramos hacer esto a fondo, podemos transformar una sociedad fácilmente. Bueno, estamos hablando de una cosa que no es de derecha, ni de izquierda, ni católica, ni atea. O sea, los paradigmas, lo que hemos visto, por lo menos el COVID, la recesión y sobre todo la crisis climática, no está afectando a los bogotanos o a los chilenos o a los japoneses. Es un problema de especie, está afectando toda la especie humana. Entonces tenemos que aprender a entender que hay cosas que no dependen de partido político, ni de religión, ni de color, sino que dependen de si somos capaces de comportarnos como una especie o no. Entonces en este momento, por el desafío que tenemos, es importante entender que la amenaza es de especie. A ver, miremos el paradigma con que hemos actuado hasta ahora. Durante los últimos casi 200 años, sobre todo Occidente y ahora también Oriente, hemos actuado con un paradigma: acumulación, poder y éxito. Acumulación, poder y éxito. Ese es el paradigma que nos ha llevado a tomar un montón de decisiones. Con quién nos casamos, con quién nos tomamos fotos, con quién no nos tomamos fotos, con quién vamos a las reuniones o con quién no, ¿sí? ¿Dónde compramos la casa? ¿Qué tipo de carro vamos a tener? ¿Cómo nos vestimos? El criterio de acumulación, poder y éxito es el paradigma que ha ordenado gran parte de la realidad. Y ese paradigma un paradigma no es ni bueno ni malo, tiene consecuencias. Ese paradigma nos trajo hasta acá. Ha producido la crisis climática, ha producido la recesión, ¿sí? De alguna forma también ha producido el COVID por la forma como estamos consumiendo y produciendo. Con ese paradigma no podemos solucionar el problema. Tenemos que cambiar de paradigma, de solución. Entonces viene el cuidado. Quisiera insistir en esto. El cuidado no es un tema, el cuidado es un paradigma, el cuidado es una forma de cómo organizar el mundo. A ver, si usted encuentra una mina de oro junto a una gran fuente de agua que
que de donde está el agua, brote el agua para millones de personas. Desde el paradigma de la acumulación y el poder y el éxito, usted va probablemente a explotar la mina a costa del agua. Pero si usted tiene un paradigma de cuidado, entiende que por muy importante que sea el oro no es más importante que el agua. Ese es el criterio. O sea, no es que vamos a cambiar el mundo. La pregunta es, ¿cómo ordenamos el mundo desde el punto de vista del cuidado? Que es distinto de cómo lo ordenamos desde el punto de vista de la acumulación del poder y del éxito. ¿Sí? Un bosque es distinto para una persona que piensa en el cuidado de la naturaleza, que tiene el cuidado como paradigma, y es distinto de un tipo que busca contrabandear madera fina. Entonces, el bosque es el mismo. Lo que cambia es la forma como actuemos según el paradigma que tengamos. Entonces, vamos a hablar de cómo el paradigma del cuidado nos ordena la vida, la misma vida de otra manera, y nos llama la atención sobre aspectos muy importantes. Solo que se acuerden de esta diapositiva se salvó la conferencia. Cuidar no es una opción. El ser humano aprende a cuidar o perecemos. Mire, esto no es una exageración. Primero tengan en cuenta lo siguiente. El planeta no está en peligro. Los que estamos en peligro somos nosotros. Ni siquiera los animales están en peligro. Los árboles no están en peligro. Somos nosotros los que estamos en peligro. Si mañana desaparecemos nosotros, no se preocupen. El planeta seguirá girando alrededor del Sol 4.000 millones de años más sin nosotros. Por las leyes del cosmos, dentro de 4.000 millones de años, el sistema solar desaparecerá, el Sol se inflará como una gran bomba, absorberá todos los planetas, implotará y se convertirá en un cuásar, en un hueco negro de 5 kilómetros de radio. ¿Sí? O sea, la Tierra también es finita dentro de 4.000 millones de años. Pero en este momento el riesgo lo corremos es la especie humana. Por eso es muy importante que tengamos que el planeta no esté en peligro. Si nosotros no cambiamos de comportamiento entre nosotros y de nosotros con el planeta, no somos viables ni siquiera a mediano plazo. Es muy importante, de aquí ese texto siempre lo pongo en esta conferencia, cuando amamos, cuidamos y cuando cuidamos, amamos. ¿Sí? El que ama, cuida y el que cuida, ama. La mayor característica del amor es el cuidado. Y lo otro al final, el cuidado asume una doble función de prevención de daños futuros y regeneración de daños pasados. Si los 50 millones de colombianos que hemos vivido años de violencia, que hemos desaparecido gente, que hay mucho dolor, que hemos hecho mucho daño a la naturaleza, etcétera, tomáramos como paradigma el cuidado, podríamos reparar el pasado y Ahora sí, realmente no. prevenir el futuro. El cuidado es una cosa larguísima, es decir, el cuidado inicialmente era un problema femenino. ¿Qué hace usted? Yo trabajo. ¿Y su mujer qué hace? Cuida la casa. O sea, lo habíamos puesto esto. Después pasó a ser un problema en la salud, pero ¿qué hacen los médicos? Diagnostican, hacen cirugías. ¿Qué hacen las enfermeras? Cuidan los enfermos. Hoy no. Hoy el cuidado es un problema económico, político, social, cultural y espiritual. Lo vamos a ver enseguida en el tiempo que tengamos. Espero que podamos llegar hasta allá. Entonces vamos a ver varias cosas. Uno, que es el cuidado de sí mismo, el cuidado de los otros, el cuidado de la inteligencia, el cuidado de los extraños, el cuidado de las transacciones, el cuidado del planeta. Podemos hablar del cuidado de las leyes, del cuidado de las relaciones, podemos hablar de muchas cosas. Hay suficiente teoría para hacerlo. Pero bueno, por cuestiones de lugar y tiempo, vamos a hablar hasta donde Laura me diga que pare. Bueno, primero hablemos de esto que es bien importante, aprender a cuidar de sí mismo, que básicamente es aprender a cuidar del cuerpo. La pandemia nos ha demostrado que nosotros tenemos muy poca cultura de cuidado de nosotros mismos, ¿sí? Aún más todavía nos cuesta trabajo ponernos el tapaboca, nos cuesta trabajo lavarnos las manos, nos burlamos de la persona que lo hace, porque nosotros no entendemos que el cuerpo es el don más importante de la naturaleza. Si usted es creyente, el don es el don más importante que Dios le ha dado a usted. Si usted no es creyente, es el don más importante que la vida y la naturaleza le ha dado a usted. Porque el cuerpo es el lugar donde usted puede ser y habitar. Yo estoy dando esta conferencia y ustedes están donde están porque tenemos cuerpo. Sin embargo, nosotros no hemos desarrollado una cultura de cuidado del cuerpo. Observen lo siguiente.
el deporte, la gimnasia, la danza, el teatro, la expresión corporal, el arte. Todo en el sistema educativo son materias extracurriculares. A todo el mundo le dan matemáticas a las 7 de la mañana. A nadie le dan danza a las 7 de la mañana. Yo siempre cuento, hace unos años, más de 10 años, hice un estudio aquí en Bogotá con niños entre 5 y 9 años. Y se les pregunta, la única pregunta era, ¿qué es para usted el cuerpo? El 37% de los niños contestó, es algo que uno tiene para sostener la cabeza. Nosotros no, por eso nosotros no tenemos mucho cuidado, no hemos aprendido a cuidar nuestro propio hábitat, que es el cuerpo, ¿sí? Miren ustedes toda la discusión que hay. La red Papás está tratando de que se pongan las marcas octogonales de los productos que están saturados en grasas, saturados en azúcar, saturados en cosas, para evitar y cuidar la salud de los niños. Pues el lobbying que se hace en el Parlamento es violento para que eso no se pueda hacer, ¿sí? Miren todas las dificultades que ha habido en Bogotá para tratar de manejar con cuidado el río Bogotá para la salud de los bogotanos. Y nosotros, mucha gente ni siquiera le importa. O sea, esa falta de cuidado del cuerpo nos lleva a que si un niño lo violan, a que si una mujer la descuartizan, a que si hay una masacre, etcétera, simplemente la veamos como un dato estadístico. Yo digo mucho que por nuestra falta de cuidado del cuerpo, por no tener una filosofía y una teología sobre nuestro propio cuerpo, por eso matamos tan fácil, por eso destruimos tan fácil, por eso toleramos el hambre en un país donde la comida es facilísima de cuidar, de producir, etcétera. ¿Sí? Un gran desafío como cultura política ciudadana de una ciudad grande es comenzar a desarrollar toda una cultura de cuidado del cuerpo. Ahí nos podríamos demorar muchísimo, pero no, mire, sigamos adelante. Cuidar el espíritu, de esto se habla mucho menos. Uno habla de espiritualidad y la gente se ríe porque ¿qué es? Eso es para curas y monjas. No, a ver. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la capacidad de una persona por evitar o disminuir el dolor en los otros. Repito, la espiritualidad es la capacidad de una persona o de un grupo o de una ciudad por evitar o disminuir el dolor en los otros. Pero poder llegar ahí a ese punto de espiritualidad. A ver, pensemos lo siguiente. Ahora hablamos mucho estamos valorando mucho los médicos, evidentemente. ¿Por qué? Porque los médicos están trabajando día y noche, los enfermeros, los que manejan las ambulancias, los vigilantes, los laboratoristas, están trabajando día y noche por evitar o disminuir el dolor del COVID, el dolor de la muerte, de la soledad del COVID. Entonces, eso está elevando la espiritualidad de una profesión como la medicina, como las ambulancias, como los vigilantes, como los laboratoristas, etc. Cuando un maestro de escuela se trasnocha preparando un material porque algunos de sus alumnos de tercero de primaria no entienden bien qué es un fraccionario, qué son los fraccionarios, ese maestro está haciendo un acto espiritual porque está tratando de evitar por disminuir el dolor de la ignorancia en un niño o que se atrase y que por fracaso escolar el niño de pronto deje el curso o que sus amigos se burlen de él. Entonces, si uno fuera a ponerle seriedad a esto, un país altamente sólido es un país altamente espiritual. A ver, ¿para qué existe el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación solamente existe para evitar el dolor de la ignorancia en una sociedad. Por eso, desde el punto de vista del cuidado, no podemos permitir que un sistema educativo sea de mala calidad. Ahora, una sociedad no tiene más sistema educativo que el que ella quiera tener. Hoy hablamos mucho del sistema educativo de Finlandia, ¿sí? Si ustedes miran la historia de Finlandia en los años 70, Finlandia era un país que estaba en peor situación que Colombia. Pero un día decidieron cambiarlo todo como ciudadanos y dijeron vamos a hacer un país con un alto sistema educativo para todos, sin excepción. Porque aquí en Colombia hay colegios muy buenos, públicos y privados, pero una gran mayoría de los niños están recibiendo una educación de mala calidad.
¿Quién permite eso? Nosotros los adultos. Una característica de un país que tiene nivel espiritual es que no culpa al alumno del fracaso. Si los niños no aprenden, es problema de los adultos. Papás, mamás, profesores, administradores, políticos, inversionistas, etc. Los niños están dispuestos a recibir una buena enseñanza si nosotros se la damos. Entonces, el sistema educativo está hecho para evitar o disminuir el dolor de la ignorancia. ¿Para qué está hecho el Ministerio de Salud? Para evitar o disminuir el dolor de la enfermedad. ¿Para qué está hecho el sistema de trabajo? Para evitar o disminuir el dolor del desempleo, etcétera. Entonces, cuando todo un sistema tiene nivel espiritual que está trabajando por evitar disminuir el dolor del otro, es un país que va adelante con fuerza. Es un país que entiende que la corrupción es un absurdo porque aumenta el dolor en los otros, que la mentira es un absurdo, que la mala justicia es un absurdo porque aumenta el dolor en los otros. Entonces, estos conceptos nos los enseña el cuidado. No nos los enseña la acumulación, el poder, el éxito, nos lo enseña el cuidado. Pero para poder llegar a tener altos niveles de espiritualidad se necesita resolver tres cosas: autoconocimiento, autorregulación y autoestima. Porque esas tres cosas, autoconocimiento, autorregulación y autoestima, producen personas autónomas, o sea, y la autonomía es lo que genera la base de la ciudadanía, ¿sí? Nosotros tenemos un problema y es que no tenemos metodologías para el autoconocimiento. Y sin autoconocimiento no hay autorregulación. Y sin autorregulación no hay autoestima. Y sin esas tres cosas no hay autonomía. Y si no hay autonomía no hay una democracia fuerte. ¿Por qué? ¿Qué es la democracia? La capacidad de darse orden a sí mismo. La característica, una persona solamente es libre cuando logra autorregularse. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que siempre pongo, que cuando hay tiempo se puede hacer con más detalle. Pero supongamos que aquí me aparece Héctor, a mí yo no sé quién es Héctor, no sé Héctor, ¿cómo se llama su jefe? Si usted trabaja, conteste por el micrófono, ¿cómo se llama su jefe? Si es tan amable. Héctor, no está en el micrófono. Busquemos otra persona. Bueno, pues yo voy a preguntarle a Hola, Héctor, ¿cómo se hola. llama su jefe? Héctor, ¿cómo se Sí, llama su buenas jefe? tardes. Mi jefe se llama Mauricio, Mauricio Bueno, Serrano. ok, no, Mauricio, dejémoslo así nomás. Entonces supongamos que Mauricio le dice a Héctor: mire Héctor, para usted seguir trabajando aquí donde está trabajando, tiene que levantarse a correr todos los días a las 4 de la mañana, llueva, truene, relampaguee, todos los días. Y para yo quedar seguro de que usted está cumpliendo mi instrucción, tiene que pasar frente a las cámaras de la empresa y quedar grabado. ¿Qué piensa Héctor todos los días de Mauricio? Que es un desgraciado. Pero imagínense que eso nunca sucedió, sino que Héctor algún día, hace poco dijo: bueno, yo me voy a levantar todos los días a correr, llueva, truene, relampaguee, no voy a faltar nunca a esa promesa. En este segundo caso, cuando Héctor empieza a correr, ¿qué sucede? ¿Cómo se siente Héctor en el segundo caso? Se va a sentir alegre y feliz. La pregunta es: ¿por qué el mismo hecho en el primer caso produce ira y en el segundo caso produce alegría? Porque en el primer caso el orden viene desde afuera. Mauricio le impuso el orden a Héctor. En el segundo caso, cuando Héctor por sí mismo decidió, el orden surgió desde adentro. O sea, se autorreguló. Y quiero sentar que esto claro: solo la autorregulación produce libertad. Nadie le puede dar la libertad a una persona. Nadie le puede dar la libertad a una sociedad. Nadie le puede dar la libertad a Bogotá. Nadie le puede dar la libertad a Colombia. Solamente la capacidad de una sociedad de autorregularse, de darse orden a sí misma, ¿sí?, es lo que permite ser libre. Cuando en los años 90 se logró desarrollar mucho la cultura ciudadana, cuando la sociedad, Bogotá comenzó a aprender a autorregularse, fue las mejores épocas de Bogotá. Fueron las mejores épocas que la gente se sentía más libre, más segura. ¿Porque había más policía? No. ¿Porque había más leyes? No. Porque había más autorregulación.
Este es un punto, pero la autorregulación requiere autoconocimiento. Entonces tenemos que desarrollar muchas metodologías a nivel educativo, a nivel de la familia, a nivel de la empresa, a nivel de los amigos, sistemas de autoconocimiento para conocernos a nosotros mismos, podernos autorregular y valorarnos más. Además tenemos que aprender a manejar los sentimientos aflictivos, la ira, la avaricia, los celos. Si ustedes miran, algunos de ustedes lo saben, miran las estadísticas de muertos en Bogotá, no es la violencia per sí misma lo que mata a la gente, lo que mata a la gente, lo que más mata a la gente en Bogotá son las riñas, ¿sí? Y las riñas generalmente que surgen de ira y de celos, ¿sí? Es el mayor factor de muerte. Miremos esto así. Me dicen cuándo paro, Laura o Nicolás. Esta conferencia es larga y se puede parar en cualquier parte y si quiere, después seguimos si quiere. Pero si no, pues la vida es así, se acaba y las conferencias también y el tiempo también. Pero digo yo que soy bien viejo. Sí, es que así como cuento para los jóvenes, cuando uno está de 30 años, un siglo le parece muchos años. Cuando uno tiene 75 años, un siglo es un abrir y cerrar de ojos. Bueno, Podremos miremos ir redondeando si quieres, pero tranquilo. Podemos ir redondeando. bueno, pues voy a redondear un poquito aquí porque falta mucho. Pero por lo menos que sea uno de los grandes desafíos que tenemos de ciudad es cómo pasamos de una cultura, de una ciudad heterónoma a una ciudad que tenga como cultura la autonomía. ¿Qué es la heteronomía? A ver, heteros en griego significa lo otro. De ahí viene heterosexual, que le gusta el otro sexo. De ahí viene heterodoxo, que piensa distinto a los otros. ¿Sí? Y obvio, autonomía significa que se conduce a sí mismo. El ejemplo que estamos poniendo ahora, cuando le daban la orden a nuestro amigo Mauricio, le daba la orden a Héctor, es comportamiento normado. ¿Sí? La orden viene desde afuera. Es una regulación externa. Todo comportamiento normal genera temor y dependencia. ¿Sí? Y el concepto de bien y mal. Jefe, ¿sí le gustó el informe que le hice? Usted puede estar, o sea, una persona autónoma hace un buen informe y lo hace porque lo sabe hacer bien y lo entrega por profesionalismo. Pero si al jefe le gusta o no le gusta es un problema distinto. Cuando uno crece en una cultura, casi todos nosotros hemos crecido en la cultura heterónoma, en culturas de comportamiento normado. ¿Sí? Amor, si me quieres, amor, hace tiempo no me dices que me quieres. Jefe, ¿le gustó lo que hizo? O concepto de bien y mal, aprobación y culpa. Jefe, yo sé que lo hice mal, castígueme, pero no me eche. Entonces, el comportamiento normado tiene esa lógica. Regulación externa, dependencia, bien, mal, aprobación, culpa, premio, castigo, bienestar, dolor. El pensamiento autónomo tiene otra lógica distinta. Y creo que vamos a alcanzar solamente a explicar, aquí te voy a explicar este final con una historia real. Que siempre la cuento porque fue donde yo pude ver esto en una sociedad con claridad. Yo estaba en Tailandia en una invitación que me ha hecho el Banco Mundial a un congreso mundial. Y nos fuimos, un congreso sobre educación. Y con un amigo nos fuimos a visitar una escuela rural de Tailandia, en un lugar que es en una ciudad que se llama Jomtien. Las escuelas rurales de Tailandia son igualitas a las de la sabana, igualitas a las paisas, igualitas a las de Rusia, igualitas a las de China, igualitas a las de Japón. O sea, las escuelas rurales en el mundo son bastante parecidas, enseñan lo mismo. Pues, ¿en qué se diferencia una escuela rural de otra en el mundo? En el idioma, en la enseñanza de la religión y en la formación política, que eso representa como el 20% del programa. El otro 80% es igual en todo el mundo. Enseñan a leer, escribir, etcétera, las mismas cosas que hacemos nosotros, bien o mal. Entonces nos fuimos a ver la clase de religión, que es la clase de budismo. Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam y Myanmar son los países budistas por excelencia en el planeta. Así como toda América, de norte a sur, y toda Europa, esos somos los países cristianos por excelencia, estos son los países budistas por excelencia. Usted puede ser ateo, pero su cultura es cristiana. Entonces, nos fuimos a ver la escuela, a ver la clase de budismo. Con los niños, en el budismo, los niños empiezan a los 9 años y su formación termina a los 14.
Se supone que un niño a los 14 años, después de esta formación, está en condiciones de tomar las decisiones y las normas que van a guiar su vida. Entonces nos fuimos a la clase. Mirábamos detrás de un vidrio con un amigo brasilero que fue el que se le ocurrió la idea, no a mí, a él. Nos fuimos en moto hasta esa escuela y nos traducía el esposo de la directora de la escuela, que era un holandés que nos traducía del inglés, al inglés del tailandés al inglés, del Thai que se llama. Entonces son 30 niños y un monje al frente. Las escuelas rurales están junto a los monasterios budistas. Los niños les habían rapado la cabeza, eran de iniciación, les habían puesto como ese abrigo naranja, ¿sí? Sentados en flor de loto con unos 30, 32 niños con su monje al frente. En silencio, en flor de loto, con la cabeza inclinada. 1 hora, 2 horas. Nosotros teníamos libretas que para tomar apuntes y no pasaba más que lo que les estoy contando. 30 niños en flor de loto, en silencio, con la cabeza inclinada, un poquito inclinada, y el monje al frente en silencio. A las 2 horas le decimos al tipo, bueno, ¿y aquí qué pasa? El tipo nos dice, si ustedes vuelven dentro de 3 años, ¿sí? Estos niños van a tener 12 años. Y van a ser jóvenes de 12 años, y usted verá 30 jóvenes de 12 años en flor de loto, en silencio, con el monje al frente. No, y entonces le preguntamos, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están logrando? Y él nos contesta lo siguiente. Estos niños están aprendiendo a hacer silencio interior para oír su voz interior. Y cuando tengan 14 años, puedan seleccionar los votos y las normas que van a guiar su vida y puedan ser libres. Entonces uno se queda pensando y dice, nos dio curiosidad por preguntarle al señor holandés que si le preguntaba a la directora de la escuela, que era tailandesa, si nos podía contar qué votos hizo ella cuando cumplió 14 años. Y ella nos contó, cuando yo cumplí 14 años hice los siguientes votos. 1, nunca mentir en mi vida. 2, cuidar a mis padres hasta su muerte. 3, si me casaba nunca ser infiel. Y 4, dedicar mi vida entera a la educación rural en Tailandia. ¿Quién le dijo eso? Nadie. Ella lo leyó desde adentro y lo volvió proyecto de vida. Aquí voy a terminar, pero entonces antes de terminar vamos a hacer un ejercicio de meditación. ¿No? Es muy fácil. A ver, piensen lo siguiente. Que usted es lo que piensa, hablándole a cualquiera de los hombres, ¿usted es lo que piensa o usted es el que piensa? O hablándole a las mujeres, ¿usted es lo que piensa o usted es la que piensa? Piensen un momentico, a ver, ¿usted es lo que piensa o usted es el que piensa? ¿Usted es lo que piensa o usted es la que piensa? Si estuviéramos con más tiempo podríamos hacer una estadística rápida, pero bueno. La mayoría de la gente contesta, yo soy lo que pienso. Eso no es cierto. En este momento usted está pensando. ¿Quién está pensando? Usted. Luego usted es el que piensa. Usted no es lo que piensa. Usted es el que piensa. Entonces, como usted es el que piensa o usted es la que piensa, pare de pensar. No piense. Haga el ejercicio en este momento. Trate de no pensar. ¿Qué va a encontrar? Que es muy difícil. ¿Por qué? Pero no es que no sea muy difícil no pensar. Lo que pasa es que usted cuando trata de no pensar, lo que descubre es todo el ruido que usted tiene por dentro. Todos sus miedos, sus sueños fallidos o sus sueños sin hacerse mucho ruido, sus angustias, las ambiciones, las culpas. Todo. Eso no es usted. Eso es lo que usted está pensando. Es lo que hay en tu. ¿Qué es lo que aprendió un niño a los 9 años? A tratar de hacer silencio interior. O sea, a quitar ese ruido. Y cuando usted quita ese ruido, usted comienza a verse por dentro de otra manera. Comienza a saber quién es usted realmente. No es si usted quiere un reloj o no quiere un reloj, si quiere casarse o no quiere casarse, si tiene miedo. No. ¿Quién es usted? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es su contexto, su historia? ¿De dónde viene? ¿Qué significa usted mismo para usted mismo? Entonces ese autoconocimiento se lo enseñan a cultivar al niño desde los 9 hasta los 14 años. Cuando llegan a los 14 años, el niño decide las normas que van a guiar su vida, como la maestra. No mentir, o sea, y nadie le va a decir eso desde afuera. Él lo va a seleccionar desde adentro.
Por eso uno ve que los orientales hacen cosas que uno dice, bueno, yo no lo haría, no tengo la fuerza para hacerlo. ¿Por qué ellos tienen la fuerza? Porque eso no se los puso nadie, ellos lo seleccionaron desde ahí. Ese proyecto de vida que hacen se vuelve su sistema de autorregulación. Y cuando uno está autorregulado, ya está libre. ¿Sí? Por ejemplo, por eso no es lo mismo ser honrado que no robar. Hay alguien que no roba porque lo están vigilando. Si no lo vigilan, roba. Que es distinto de ser honrado, que es una persona que es honrada, da lo mismo que le pongan algo, $1.000, $1 o $1.000.000, le importa lo mismo porque eso no es suyo. Está autorregulado en la honestidad. La autorregulación produce libertad. Solo es libre el que está autorregulado. La libertad no lo conduce a uno al bien o al mal, lo conduce al acierto o al error. Si usted se equivoca, trate de mejorar, de cambiar, si acierta, trata de perfeccionar, se vuelve responsable. La responsabilidad produce aprendizaje y el aprendizaje produce cambio. Entonces, esto es lo que nos va enseñando el cuidado. ¿Cómo hacemos lo mismo? No desde el punto de vista de la acumulación y el poder del éxito, sino cómo vivimos desde el punto de vista del cuidado. Voy a parar ahí porque no hay más tiempo, según me dice Laura. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Muy importante lo que nos acabas de contar sobre el cuidado. Y les quiero contar que Bernardo, desde su fundación, Avina, precisamente trabaja en proyectos y le apunta a la sostenibilidad en todo lo que hace. Quiero preguntarles a ustedes si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta o alguna manera de reflexión sobre lo que nos acaba de contar Bernardo. ¿Una reflexión? ¿Alguien quiere? Sí, buenas tardes para todas y todos. Con Héctor Gutiérrez. Pues ya que me cogió de ejemplo, me pareció interesante la charla, ya que así como muchos que estamos participando de este evento, tenemos una propuesta para que el ser humano cambie y que no se quede estancado, porque algo que siempre nos ha preocupado es que la gente espera que todo le den, espere que todo lo cambien, pero no. Nosotros creemos que dentro de nuestra propuesta que tenemos, yo pertenezco a una corporación cultural, la cual maneja un colegio de educación popular aquí en Ciudad Bolívar, y que es interesante ir creando en cada chico desde preescolar a 11 un proyecto de vida en los cuales va desarrollando y que llegue a 11 ya sabe qué es lo que quiere hacer con su vida. Porque desafortunadamente cuando uno estudió, o normalmente la mayor parte de los chicos que uno conoce, salen a 11 y salen cansados primero y segundo que no saben qué quieren hacer. Entonces la idea es que desde nuestra propuesta los chicos no se sientan cansados, lo decía ahorita la conferencia, es lo que hacemos, lo hacemos por gusto. Y qué chévere eso. Por ejemplo, yo me siento satisfecho de ser docente. Así no me paguen, me siento feliz de realizar mi labor. Porque lo decíamos bien, cuando es obligatorio, cuando uno se ve obligado a hacerlo, lo hace por hacerlo, pero no porque realmente le nace. Entonces, para mí creo que fue muy buena la charla y pues le dejo ahí para que otras personas nos sigan aportando. Gracias, Héctor. Importante y que nos cuentes lo que haces. Es muy satisfactorio para la asamblea. Gracias. Nos vas a aportar mucho en los grupos y tu visión desde la educación y desde Ciudad Bolívar en cada discusión que vamos a tener al interior de cada grupo y en la deliberación del 5 de diciembre y del 12. ¿Quién más quiere hacer algún tipo de reflexión? Yo les quiero comentar que lo que nos acaba de decir Bernardo es muy importante para que tengamos en cuenta nosotros cuidamos a Bogotá, a nuestra ciudad, cuidemos nuestro territorio. Como decía Bernardo, si nosotros no estamos bien, entonces ¿a quién le vamos, si no nos cuidamos, ¿a quién le vamos a dejar este espacio? ¿Sí? Laura, hay una pregunta de Diana Piedrahíta. Sí, Diana, eso estaba viendo. Diana, tienes la palabra. Diana. Buenas tardes, señor Bernardo. Me gustaría, pues, de pronto preguntarle a usted cómo hacer lo que hablaba usted ahorita, como, pues, eso es como algo de meditación o algo como para poder tener uno la mente en blanco
como para poderse hacer una introspección a uno mismo, como el conocerse a uno mismo, ¿cómo puede llegar a uno a ese punto? Bueno, no, hay muchas metodologías que más o menos están probadas. Una, por ejemplo, una metodología es el conocimiento primero del cuerpo, ¿no? Pues las personas que hacen teatro con profesores de alto, bueno, con profesores reales de teatro, usted sabe que los primeros pasos cuando usted estudia teatro, yo no lo he hecho, simplemente lo he visto, es aprender a caminar. Y caminar bien es muy difícil, porque si usted aprende a dominar el caminado, aprende a dominar, o sea, de acuerdo como usted camine, funciona el esqueleto. Entonces, esa conciencia del caminar le va dando a usted conciencia de su propio cuerpo. O como usted ha visto hacer un ejercicio que la gente sentada le dice a los niños, se les dice, siéntese, piense en el dedo chiquito del pie, siente. Que la gente aprenda primero a pensar que tiene cuerpo. Si no aprendemos a percibir el cuerpo como algo que nosotros comprendemos y entendemos, que somos capaces con la mente de recorrer el cuerpo desde la uña del pie, desde la uña del dedo chiquito hasta la coronilla. Recorrerlo lentamente en todas sus partes, por dentro y por fuera, aprender a recorrerlo por dentro, el estómago, los intestinos, el corazón, los pulmones, el cerebro, la pipí. Y mientras más biología sepa, le va mejor. Por ejemplo, los grandes profesores de gimnasia o de pilates, o los que preparan bailarines, o los que preparan deportistas de alto rendimiento, saben que el primer paso para poder controlar la mente es que el cuerpo aprenda a controlar el cuerpo. Y nosotros necesitamos formación en eso, necesitamos que haya profesionales en eso, pero como no valoramos el cuerpo, la gente no se esfuerza. Ahora hay un poco más de estudio del cuerpo porque hay gimnasios, existen sistemas pero todavía como filosofía de una sociedad, digamos, como lo tienen los orientales, como lo tiene toda la cultura confucionista o la cultura taoísta, ¿sí? Todavía nosotros no estamos ahí. Usted lo ha visto en algunas tomas de China. 10.000 personas haciendo tai chi. Eso es dominio del cuerpo, concentración interior, que para ellos es fácil porque lo van aprendiendo y lo ven todos los días. Nosotros creemos que controlar el cuerpo es, por ejemplo, nosotros nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, danzar en grupo. Una de las cosas que por ejemplo, usted le pregunta a un tipo de Rusia o le pregunta a un tipo, sobre todo de la parte eslava, cuando viene a Colombia, ellos siempre, ¿ustedes por qué bailan separados? ¿Por qué bailan en parejas? ¿Por qué no bailan en grupos? Porque muchos países para afianzarse su articulación social bailan en grupo. O sea, observen que los indígenas bailan en grupo, observen que las culturas negras bailan en grupo, ¿sí? Porque eso afianza la articulación social. O sea, esto es un tema enorme, pero si no se aprende a controlar el cuerpo, no vamos a poder entrar a aprender de cómo desarrollar y autorregular la interioridad de nosotros mismos. Listo. Andrés Felipe nos dice, no creo que sea posible enseñar a cuidar desde adentro. Lo que sí es posible y es nuestra responsabilidad es inspirar a los demás a hacerlo a través del ejemplo. ¿Qué opinas, Bernardo? Bueno, es una observación de Andrés Felipe. Pues, no puedo decir que sí o que no, porque el ejemplo es el ejemplo. Lo que pasa, la pregunta es, yo no veo más mundo que el que, para mí no es solamente ese ejemplo lo que resuena en mí. Por ejemplo, Pablo Escobar fue un ejemplo, ¿sí? Y miles de muchachos lo tomaron como ejemplo aún más. Muchos lo tienen como ejemplo. Entonces, el ejemplo puede ser negativo o positivo. El ejemplo no siempre es positivo. Una de las dificultades que nosotros tenemos es que no tenemos muchos referentes para muchas cosas. Por ejemplo, ahora tenemos 2 premios Nobel. ¿Cuántos premios Nobel tiene? Una anécdota un poco personal. Yo fui tiempo profesor visitante de la Universidad de Toronto, en Canadá. Entonces, uno se aterraba que el lugar donde uno está, este es el premio Nobel tal, este es el premio Nobel tal, este es el premio Nobel tal, este es el premio Phil. O sea, los grandes premios decían,
Entonces un muchacho que se educa ahí, o sea, pensar de que va a poder ser un gran premio Nobel o un gran científico es normal, porque los ha visto, ¿sí? Nosotros tenemos un problema y es que tenemos muy pocos referentes y los referentes que tenemos importantes no los sobresalimos. Tenemos referentes importantísimos, las madres de Soacha, por ejemplo, las mujeres negras del Pacífico que han recuperado pueblos, que han recuperado aldeas. Esos son referentes poderosos para una sociedad que sabe valorar el comportamiento humano. Pero nos parece más referente un tipo que mató gente, ¿sí? Entonces, ojo con el ejemplo, porque el ejemplo, siempre una sociedad tiene ejemplos. La pregunta es qué ejemplos estamos, qué referentes tienen nuestros muchachos. Casi todos los referentes que nuestros muchachos tienen son de acumulación de poder y de éxito. Casi no tenemos referentes de tipos de solidaridad, ¿sí? Existe, no es que no exista, pero no los resaltamos, ¿sí? No tenemos referentes de tipos que son capaces de crear condiciones nuevas para la ciudad. Por eso era tan importante Mocos, porque Mocos era un referente de solidaridad ciudadana, o es un referente de solidaridad ciudadana, ¿sí? El padre de Rú es un referente también, desde otro punto de vista del cuidado. Entonces, los referentes desde el punto de vista del cuidado son distintos de los referentes desde el punto de vista de la acumulación de poder y el éxito. O sea, desde el punto de vista de la acumulación de poder y el éxito, el referente obvio es Bezos, el hombre más rico del mundo, ¿sí? O el hombre que más, inclusive los tipos que mandan a matar mucha gente o que tienen mucho poder de dominación se vuelve un referente, no el que articula, no el que conduce a la gente. O sea, para mucha gente Mandela no es un referente porque era un líder que no arrasaba, era un líder que conducía, que con tranquilidad, que movía a la sociedad surafricana, no desde adelante, no desde el frente como él decía, sino desde atrás, para que la gente ella misma fuera encontrando su camino, ¿sí? Ese es el problema, o es el problema, no es lo que yo veo. Listo, muchas gracias, Bernardo. Nos dice Andrés Felipe que efectivamente se refiere a ejemplos positivos y cómo con ejemplos positivos cuidar nuestra ciudad. Y es un poco la invitación a todos y todas. Te queremos dar las gracias, Bernardo, a todos ustedes los asambleístas, en sus grupos. Vamos a recordarles la charla que tenemos ahorita a las 5. Va a ser sobre qué es una asamblea ciudadana, cuáles han sido las experiencias a nivel mundial. Entonces, es a las 5 de la tarde. Los invitamos. En sus grupos les vamos a recordar el link de Zoom. Muchas gracias, Bernardo, por tu tiempo. Muy buena tarde, que estén bien, señoras y señores. Fue un placer. Muchas gracias. Gracias y que tengan feliz tarde. Muchas gracias, buena tarde. Nos vemos ahora, chao. Ok. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias.